Bueno, un muerto y 2 divisiones tomadas ha dejado el conflicto laboral entre trabajadores del cobre y Codelco, que suma ya 16 días. La empresa cuprífera decidió no asistir hoy a la citación de la Comisión de Minería de la Cámara Baja para revisar el conflicto junto a los contratistas. Queremos analizar este panorama y para ello nos encontramos con el expresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y además ex agregado laboral en España, Cristian Cuevas. Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Bueno, usted llegó hace un par de días y renunció precisamente por el fallecimiento de uno de los trabajadores del cobre a esta agregaduría que tenía la Embajada de España. ¿Cómo ha visto este conflicto? Porque además ya ha recorrido varias partes del país donde están movilizados los trabajadores. Efectivamente, yo renuncié a mi calidad de agregado laboral en la Embajada de Chile en España, producto de la represión que estaban viviendo mis compañeros de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que lidera Manuel Ahumada Letelier, y la muerte y esta situación de nuestro compañero Nelson Quichillao, cuestión que también a decenas también de compañeros heridos, específicamente en El Salvador y Diego de Almagro, cuestión que a mí la verdad, como un gesto mínimo de solidaridad, no podía seguir asumiendo esta responsabilidad mientras que en nuestro país yo tenía que recorrer España y Europa dando cuenta de la agenda laboral y por otro lado se estaban resolviendo los conflictos laborales a balazos. Para mí era una situación que me golpeó profundamente, nos ha golpeado a todos profundamente y que por una cuestión ética, política y moral yo renuncié a esa calidad de agregado laboral. Y como dirigente sindical ya con experiencia de años, Cristiano, usted ha recorrido además varios de los puntos donde están las movilizaciones. ¿Con qué se ha encontrado y cuál es la disposición que ve a llegar a un acuerdo? Primero decir lo siguiente, yo llegué antes de ayer, solamente he visitado la división Ventanas, he estado informando todo, estuve en Catemo, pero es un conflicto de una minera privada, de la minera Amalia, donde se da la particularidad que estos compañeros llevan 21 días en huelga y donde el empleador no está disponible para negociar en esta mediana minería y el empleador para romper la huelga lleva rompehuelgas en helicóptero. Entonces, aquí por un lado se quiere avanzar en reforma laboral y por otro lado, cierto, se le pone dique de contención. Claro, pero particularmente en el caso de Codelco, la Confederación y a partir del liderazgo de nuestro presidente siempre ha tenido disposición a dialogar y a buscar los mecanismos para buscar acuerdos y se construyen esos acuerdos. Y los trabajadores en general, con los cuales por lo menos yo tengo una relación muy fuerte en Calama, en El Salvador, en Ventana, en El Teniente y en Andina, ellos están siempre en disposición de poder construir esos acuerdos. Yo la verdad que me llama la atención de que han pasado 16 días con un compañero caído, con una fuerte represión, con un despliegue policial, por lo menos que yo no había visto desde el año 2007, hoy todavía no se sienten las partes a conversar. Aquí yo creo que hay actores que obstaculizan este proceso y en ese caso particular la Confederación, a partir de sus propios dirigentes, creo que están haciendo ese esfuerzo para lograr mecanismos de entendimiento y de sentar a las partes a negociar, en este caso a Codelco y también a las empresas contratistas. Y yo espero que en esta hora se puedan resolver esas distancias que hoy existen. Pero el escenario de hoy es distinto. El precio del cobre está llegando a un nivel que es casi el piso más bajo con que se hacen las estimaciones para el presupuesto del año en que estamos. En ese escenario, tal vez para Codelco, es difícil dar una señal que pueda ser replicada por el resto de las empresas subcontratistas. En eso hay una diferencia respecto a lo que estaba ocurriendo en el 2007 con el precio del cobre en otro nivel. A ver, mira, primero decir que los acuerdos del año 2007 emergen de un conflicto que visibiliza una situación de la precarización y del abuso que vivían miles de trabajadores tercerizados en la industria, no tan solo en la industria del cobre, porque eso también se extiende a las forestales, las salmoneras en esa época, y que pone en la mesa la situación, ¿cierto?, hasta del salario ético y que el propio obispo Alejandro Goich actuó como facilitador en ese entonces. Esos acuerdos se han ido haciendo seguimiento para el cumplimiento del año 2009, el 2011, el 2013. Y este año
correspondía hacer esas mejorías. Ahora siempre el escenario económico es la justificación para no avanzar, pero... sin embargo, los subcontratistas dicen que correspondía revisarlo el 2016 y que como se había hecho siempre cada 2 años existía la costumbre más que la obligación, que es el 2016. Bueno, pero para eso están las mesas. Entonces yo lo que yo no entiendo es que se pone primero, se condiciona el poder instalar una mesa. Y yo creo que la mesa ahí tú tienes que poner los datos económicos, los datos de lo que está ocurriendo en la industria del cobre, pero eso se conversa, se dialoga y se construye. Aquí lo que hubo un portazo y no hubo espacio para la negociación. Ahora lo que es dramático, Matilde, y a los que nos están mirando, observando de sus casas, es que aquí tiene que morir un trabajador, tienen que los conflictos resolverse a balazo, y ni con eso las partes, no hay disposición a negociar. Cristian, ¿y usted podría realizar la tarea de facilitador en este conflicto? A ver, yo soy soy un agregado laboral que renunció hace pocos días atrás. Pero es un dirigente del Partido Comunista reconocido. Yo me he puesto a disposición de la Confederación y particularmente aquí quien lleva la negociación es el Ejecutivo de la Confederación, y yo soy solamente un actor que me interesa que canalizar y que se resuelva esta negociación, y en esa tarea la propia institucionalidad de la Confederación tendrá que resolver aquello, y con ellos yo estoy estrechamente relacionado y vinculado. Perfecto, está dispuesto entonces. Cristian, hoy día se ha aprobado en la Cámara Alta, en la Comisión de la Cámara Alta, la idea de legislar el proyecto de reforma laboral. ¿Cómo recibe esta noticia que para el empresariado la reciben con bastante resquemor? Primero, yo creo que aquí en nuestro país, cuando se abordan los temas, los nudos que genera la desigualdad social y lo que se ha invitado, cómo emparejamos esa cancha. Aquí hay una resistencia y un chantaje permanente de los empleadores en función de no debatir estos temas. Lo que a mí me sorprende, yo estando en Europa, vemos a diario, ¿cierto?, cómo los empleadores chilenos se desplazan en Europa, van a los encuentros de la OIT, entregando un mensaje de buenas prácticas laborales, pero a la hora de poder debatir estos temas, ¿cierto?, siempre hay una justificación. Hoy día el tema de la deceleración, mañana es la crisis económica, y cuando hay bonanza hay que guardar, ¿cierto?, en función de las crisis que se vienen. Pero entonces, ¿cuándo discutimos la situación que al ciudadano común, al trabajador común que está de alguna manera afligido, estos temas que tienen que ver con la agenda laboral y con la reforma? Hoy día sin duda es un paso adelante, sí, pero siempre es insuficiente, y lo que es peor es que siempre tenemos que estar bajo a una relativización de un tema que es fundamental para disminuir las brechas de la desigualdad social en nuestro país. Ahora, usted conoce más o menos cuáles son las líneas generales de esta reforma laboral, que es más bien para regular la relación entre los trabajadores y los empleadores. En ese sentido, ¿es lo mismo tratar a una gran empresa que a una empresa pequeña, que a una mini pyme, que muchas veces tienen casi las mismas dificultades, y usted también lo ha dicho en entrevistas, que los propios trabajadores? Bueno, aquí en nuestro país las pequeñas empresas sin duda viven asfixiadas por el propio modelo que golpea a los trabajadores. Por tanto, debe generarse, ¿cierto?, las políticas públicas tendientes también a proteger a ese pequeño empleador, a esa pequeña empresa, a ese pequeño emprendedor. Pero lo que no puede ocurrir aquí es que existan temas vetados para la discusión. Por ejemplo, la negociación por sector o por rama, esta misma negociación de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Si en nuestro país no resolvemos esta situación, este déficit en materia laboral, siempre van a haber conflictos. Y los conflictos lamentablemente se están resolviendo de la peor forma que históricamente el movimiento de trabajadores ha vivido. Entonces yo creo que acá, la verdad, el legislador tiene que ponerse del lado, sin duda, del que está más vulnerable, del que está más desprotegido o desprotegida, que son los trabajadores. Ahora, siempre pensando en el país. O sea, yo quiero que los empresarios estén bien, que los trabajadores estén bien, pero que también en este caso se distribuya en forma equitativa la torta, que el pan alcance para todos. Lamentablemente aquí siempre hay un sesgo ideológico, político y de chantaje permanente, en donde los trabajadores obviamente son los gran ausentes del debate de las políticas públicas y de las reformas que se quieren
impulsar. Ahora este trabajo ha sido un trabajo prelegislativo que ha estado presente la CUT y estuvo presente durante todo el año pasado. En ese sentido, ha habido participación de los trabajadores hasta, digamos, el proyecto que está acá. ¿Usted cree que puede cambiar mucho en el Senado, que, entre comillas, se puede hacer más modificaciones que modifiquen el corazón de esta reforma? A ver, yo espero en este caso que los senadores de la República no sigan cercenando el proyecto de reforma laboral, porque eso estaría en contra, ¿cierto?, de lo que por lo menos desde la propia Central Unitaria de Trabajadores se ha trabajado en función de por lo menos dar algún paso hacia adelante. Siempre esto es insuficiente en función de lo que hay temas ausentes, que son los nudos de una reforma real, de una reforma que efectivamente avance, ¿cierto?, en la protección de los trabajadores. Y cuando hablamos de trabajadores, hablamos también en políticas que tienen que ver, ¿cierto?, con el diálogo, con la participación, con la negociación colectiva, con las relaciones laborales en un mundo, ¿cierto?, que hoy día está globalizado. En ese marco, yo espero que los senadores, de alguna manera, ¿cierto?, no modifiquen lo que hoy día se ha avanzado en ese debate, y sin duda que a los trabajadores particularmente le corresponde y nos corresponde el cómo avanzamos en los temas que están ausentes de esta reforma o que por el cálculo político se marginaron o se excluyeron. Hoy día se cumplen 5 años desde el derrumbe de la mina San José. ¿Cuánto han mejorado las condiciones de los trabajadores, digamos, del cobre de las pequeñas empresas? Mira, primero decir lo siguiente, que cuando nos tocó vivir en agosto del 2000, de hace 5 años atrás, del 2010, me tocó estar en este mismo espacio, en este mismo canal, hablando sobre esta dramática situación de los 33 mineros que estaban ahí en una situación dramática, que pasaron casi 2 meses o más de 2 meses en esa situación de encierro. Se dijo en esa época que nunca más en Chile iban a ocurrir estas dramáticas situaciones de inseguridad en el mundo del trabajo. Y en eso no se han generado las políticas que permitan corregir aquello. Y ahí vamos a lo mismo. ¿Cómo un pequeño, en este caso, un pequeño empresario minero, puede generar políticas de protección si no se generan los mecanismos que también acompañen y puedan fortalecer esas políticas? Y por otro lado, ¿cierto?, los dramas que viven los trabajadores, no tan solo en la industria minera. ¿Qué pasa con las cientos de mujeres que están en labores de temporada en la industria de la fruta o en la industria salmonera, en la industria forestal? Que claro, hay pasos que se van dando, pero significativamente el sentir mayoritario de los que están fuera, que son los trabajadores y trabajadoras, no se ha corregido ese déficit. Por tanto, esta situación queda solamente en un acto dramático, simbólico, de rescatar a estos compañeros, pero la condición de los trabajadores en general en cuanto a políticas de seguridad en el mundo del trabajo sigue siendo deficitaria. Muy bien. Cristian Cuevas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros después de 2 días de su regreso desde España, donde renunció al cargo de agregado laboral. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.